esta crisis migratoria de la que habla Trump y por la cual nos quiere sancionar con tarifas se debe más que nada a una estrategia de campaña. Esto lo vamos a ver. Primero que nada hay que entender que Estados Unidos es un país de migración y un país que ha tenido diferentes tipos de migraciones a lo largo de su historia. Aquí lo que estamos viendo es desde el principios del siglo XX hasta nuestros días cómo han ido cambiando esos flujos migratorios y como podemos ver a principios del siglo XX en rojo tenemos a las poblaciones europeas que eran las que mayormente migraban a Estados Unidos, Italia e Irlanda siendo las más grandes de ellas. Es hasta los años 60, 70 que América Latina empieza a tener una presencia importante. Esta parte de abajo, digamos, es México y esto es el resto de América Latina y esta parte de aquí, en naranja, está Asia. Entonces es a partir de los años 60 y 70 en los cuales las poblaciones latinoamericanas y asiáticas empiezan a migrar a Estados Unidos. Pero ojo, históricamente ha habido migración y mucha de ellas es europea, que hoy en día se considera como parte de la estructura nominal de los Estados Unidos y que sin embargo hay que recordar fueron migrantes igual que los latinoamericanos. Vamos al siguiente mapa para entender un poquito la crisis actualmente. Bueno, pues aquí podemos ver los países que están expulsando el mayor número de migrantes en este momento. Cabe recalcar que ya no es México el país que más envía migrantes a Estados Unidos, sino que son los países centroamericanos, en este caso Honduras, Nicaragua y El Salvador, que enfrentan crisis de violencia y en el caso de Honduras crisis políticas muy fuertes que están expulsando a los diferentes migrantes a atravesar México para llegar a Estados Unidos. Y aquí vemos las rutas que han tomado algunas de las caravanas y cómo se van ya sea por el eje del Golfo de México, que es este que vemos aquí, ¿no? A través del Tren de la Bestia, o por el eje también del Pacífico, que vamos a ver en el siguiente mapa. En este siguiente mapa lo que vamos a ver es una de las caravanas, ¿no? En el momento de salida y cómo se va a ir acompañando hasta llegar al norte. Y podemos ver cómo al momento de entrar ya en territorio mexicano empiezan a juntarse las caravanas, 4,000, 6,000 elementos y van bajando hasta que llegan 1,500 a la frontera con Tijuana. Esto quiere decir que algunos toman otros caminos, pero también que algunos se quedan en nuestro país. Estos son, digamos, la otra ruta que tienen las caravanas migrantes para llegar a Estados Unidos. Y ahora vamos a ver un poquito de qué tan real es la situación de crisis a la que se refiere Donald Trump. Bueno, esto es porque en el primer cuarto de este año, comparado con los primeros cuartos desde el 2000, la cantidad de aprehensiones que ha habido a migrantes. Y vemos que efectivamente hay digamos, se eleva el número de migrantes en este año, pero si lo comparamos con 2008, 2006 y por supuesto con el año 2000, que fue el año récord en migrantes, siguen siendo unas cifras bastante bajas. Ojo, esto se refiere a los primeros 4 meses del año. En la siguiente gráfica vamos a ver ya los reportes anuales y vamos a ver cómo la crisis de Trump de migración es una invención política. El año pasado, 2017, antepasado, fue el año más bajo desde 1970 en el que hubo migración ilegal a Estados Unidos. Esto quiere decir que la migración a Estados Unidos por parte de Centroamérica y México ha ido bajando gradualmente desde el año 2000 cuando alcanzó su pico de más de 1,600,000 personas. Es cierto, el año pasado sube un poco, pero si lo seguimos comparando con la gráfica de los últimos 19 años, sigue siendo muy bajo. Es decir, no hay una crisis como tal en la medida en la que Trump la quiere vender. Por supuesto que sigue habiendo migración hacia Estados Unidos, pero los niveles históricos siguen siendo relativamente bajos si lo comparamos con el pasado. Vamos a ver en la siguiente gráfica un poquito de la solución a este problema. El tema es que esto es una campaña de Donald Trump porque quiere reelegirse y porque le ha funcionado muy bien utilizar a México como un recurso narrativo del enemigo al que puede, agredir y puede amenazar sin que tenga ninguna consecuencia. Y México tiene dos acciones que puede ejercer para un poco contrarrestar esto. Como la dependencia económica es tan grande, hay que atacar por la vía política. Bueno, en este mapa vemos en los verdes oscuros la población mexicana donde es más densa en Estados Unidos. Tenemos 30 millones de mexicanos en Estados Unidos, la mayoría en esta zona. Aquí hay una comparación incluso con la vieja frontera de México. Y ese capital político se podría utilizar para que todo esto tuviera un costo político para Trump. Y la otra acción, lo vemos en el último mapa que presento, es
aliarse con los países potencia del mundo, es decir, el G20. Andrés Manuel López Obrador no quiso asistir al G20 y sin embargo estos países en naranja son posibles aliados que pudieran también elevarle el costo a Trump de amenazar y atacar a México. Si en lo económico no podemos competir, quizás en lo político sí podamos hacerlo o debamos hacerlo, dado a que la crisis migratoria de la que habla Trump es en gran medida una crisis construida políticamente con fines electorales a la elección del próximo año.